Contenidos de este video van a ser, primero, detallar las primeras manifestaciones de los grupos feministas en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. La segunda parte consiste en hablar de la memoria literaria, o sea, destacar textos literarios que sirvieron a modo de protesta ante el patriarcado de la época. La tercera parte se va a enfocar en destacar las principales figuras femeninas del momento y sus principales aportes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron estas mujeres individualmente y qué hicieron colectivamente? Y por último estarían nuestras conclusiones, lo que nosotros consideramos pertinente de destacar como resultados acerca de una reconfiguración social mucho más equitativa en la que en la actualidad nos beneficiamos, especialmente gracias a los aportes feministas, cosas que las mujeres podemos disfrutar y decir que ganamos gracias a esas luchas. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Kevin Salas y les vengo a hablar sobre las primeras apariciones feministas en el siglo XX. A modo de introducción, se puede decir que Costa Rica en el siglo XX vivió un cambio en el ámbito político, social y económicamente. Se creó un Estado más organizado, pero a pesar de eso, a las mujeres no las tomaban en cuenta. Bueno, no las tomaban en cuenta en qué parte, en el voto, ni tenían derechos políticos. Se cabe recalcar que en esa época Costa Rica había un ámbito muy machista, eh, que reprochaban a las mujeres, entonces siempre había una lucha. Desde ahí se empezó la lucha contra la igualdad. También las mujeres fueron totalmente excluidas, aunque se hablaba de democracia en aquel entonces, las mujeres no se les reconocían como personas ciudadanas. Se le veía más que todo como madres y esposas, mujeres que no tenían derecho, se puede decir así. También el sistema político las mantenía fuera, lo que se trataba más que todo en la voz pública. Se pensaba que si participaban, rompían el orden familiar o rompían con esta línea que siempre se les mantenía a ellas. Bueno, en el 19, la protesta de las maestras contra el dictador Federico Tinoco. Fue gracias a estas que Federico Tinoco dejó el poder. Fue una gran muestra de fuerza y organización feminista, pero a pesar de eso, nunca se les dio crédito, perdón, en ningún momento. Siempre no fueron reconocidas por su papel importante que hicieron. Bueno, ahora bien, pasamos a la Liga Feminista en el 23. ¿Y qué fue esto? Bueno, fue el primer grupo organizado por parte de las mujeres para exigir y pedir derechos. Principales figuras, por ejemplo, como Ángela Acuña, Esther de Meserville y Ana Rosa Chacón, que querían, que querían que las mujeres pudieran votar en el ámbito electoral y dar una ideología más democrática. También lucharon contra el abuso de las niñas y la protección y la falta de protección que vivía Costa Rica en ese momento. ¿Y qué lograron? Bueno, pues una de las ideas que las mujeres dependían de los hombres, que ellas podían ser totalmente independientes. Dijeron que las mujeres también eran ciudadanas y personas con derecho totalmente igualitarios. Mostraron que el Estado no pensaba en ellas ni en sus necesidades y defendieron que podían tomar decisiones y participar totalmente solas en el ámbito político. Muchas gracias. Ya que les habló acerca del contexto social del momento y de la estructura patriarcal que estaba muchísimo más marcada a inicios del siglo XX, y también les habló de la creación de la Liga Feminista. Yo les voy a hablar del papel de las mujeres en el Partido Reformista y en el Partido Comunista. Ok, sobre el Partido Reformista, citando textualmente a Roxana Hidalgo, a pesar de no contar con posibilidad de una participación política directa como ciudadanas con los mismos derechos que los hombres, se adherieron de forma activa a las reivindicaciones sociales del Partido Reformista dirigido por Jorge Bolio y participaron en el espacio público de la política como actoras sociales. Las mujeres del Partido Reformista se diferenciaron de las mujeres de la Liga Feminista porque ellas tomaron una postura mucho más radical y militar, a diferencia de las sufragistas, porque ellas iban más a conseguir el voto femenino. Ellas
iban por conseguir la imagen de una mujer mucho más participativa en procesos sociales, ¿verdad? Ser reconocida más allá de eso. No se quedaron nada más con obtener el voto. Ellas querían que eso trascendiera más. Las mujeres del Partido Reformista tuvieron un papel crucial en la búsqueda de la emancipación femenina, y eso fue porque ellas no se consolidaron en el partido como acompañantes y simpatizantes de los hombres que estuvieron ahí, sino que ellas tomaron un rol activo. Ellas decidieron ser lideresas y organizadoras y directamente tomar este poder en las decisiones que tomara el partido para reformar el país. El Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, también fue trascendental en la búsqueda de la emancipación femenina en Costa Rica. Específicamente, Eugenia Rodríguez señaló estas reivindicaciones que el partido ofrecía: luchar por reformar la Constitución y códigos con el objeto de conseguir la igualación política, jurídica de la mujer y del hombre, la legislación a favor de la mujer trabajadora, haciendo efectivo el principio de que a igual trabajo, igual salario, seguro de maternidad, obligando a los patronos, mediante el establecimiento del respectivo mecanismo, a pagarle salario completo a sus operarias 3 meses antes y 3 meses después del alumbramiento. Que también es muy importante destacar que el Partido Comunista tuvo una actitud muy ambigua muchas veces hacia el sufragismo, ya que la propia Carmen Lira argumentó que la ruta a seguir de las mujeres no debía ser el sufragismo nada más, sino llegar a la gloria del comunismo. Bueno, compañeros y profesor, buenas tardes. Yo vengo a presentarles el capítulo 2, las fuentes literarias y el patriarcado en Costa Rica. El objetivo de este capítulo es explorar cómo las fuentes literarias de las décadas de 1920 a 1940 nos permiten entender las complejas realidades de las mujeres costarricenses, especialmente aquellas condicionadas por el patriarcado. Estas fuentes no son solo ficciones, sino que son ventanas simbólicas que revelan mundos de vida que, de otra forma, habrían permanecido ocultos y que desafiaron las normas sociales de la época. La historiografía costarricense, al abrirse a enfoques culturales y postmodernos desde finales de los años 80, encontró en estas obras un material invaluable para el estudio del género, que pasó de un análisis puramente económico a uno sociopsicológico y cultural, permitiendo abordar la violencia y la dominación que las mujeres enfrentaban. Ahora voy a utilizar unos ejemplos clave para que nos ofrecieron una visión más detallada sobre este análisis. El primero es herida en la identidad femenina, insisto en tres textos dramáticos costarricenses. Estos exploraron temas tabú como el incesto y el abuso sexual, revelando cómo la familia, supuestamente un refugio, reproducía la violencia social. Las autoras usaron el testimonio real de mujeres para permitir a las protagonistas recuperar esa memoria y denunciar esos atropellos, alineándose con la idea feminista de que lo personal es político. Otra fuente es Historia de las mujeres y de género en Costa Rica, estudios como el de Iliana Dalolio, que están dentro de ese libro sobre la literatura entre 1890 y 1914, mostraron cómo se perpetuaba la idea de que los hombres debían controlar la debilidad y excesos femeninos, incluyendo la sexualidad y relegando a las mujeres al ámbito doméstico. Otro texto, un libro que se llama Vagancia y Transgresión Femenina en Costa Rica, esa fuente que habla sobre la vagancia y la transgresión femenina entre los años de 1870 y 1910, nos muestran casos como el de Brígida o como el de Juana Rojas Vargas, que ilustraron el control del comportamiento femenino y al mismo tiempo la capacidad de las mujeres para defenderse y resistir las acusaciones. Este documento construye un discurso sobre la feminidad y la transgresión. En resumen, el análisis de estas fuentes literarias escritas nos ha permitido ir más allá a la historia tradicional de grandes hombres y héroes. Nos revelan las experiencias internas, emociones y resistencias íntimas de las mujeres y sus procesos de autoafirmación
autoafirmación y búsqueda de autonomía. Este enfoque es crucial para comprender las mujeres costarricenses que desafiaron el orden establecido y sentaron las bases para las futuras luchas por la igualdad y la dignificación. Saltan figuras dentro del movimiento, esto por sus múltiples esfuerzos en la defensa de los derechos civiles, destacando por la lucha dentro de sus profesiones como amas de casa, escritoras, artistas, abogadas y sobre todo educadoras. Julia Brown, la cual es una conocida pionera dentro del movimiento feminista en Costa Rica. Ella fue la primera mujer en entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, aunque se desempeñó como abogada debido a las restricciones legales de género de su época. Acuña Brown desempeñó un papel crucial dentro de la lucha de los derechos civiles y de la igualdad de género, siendo la fundadora de la Liga Feminista. Anónimo Carmen Lira fue una escritora, educadora y activista política, la cual desempeñó su lucha dentro de la educación haciendo una crítica del orden social desde una perspectiva de clase y de género. Ella fue cofundadora del Partido Comunista Costarricense y esta, además de estos grandes aportes, luchó por una transformación estructural, el acceso a la educación para las mujeres, además de salud y un trabajo digno. Esther de Mercedil fue una educadora y líder feminista que jugó un papel importante dentro de la educación para las mujeres. Ella formó parte de la Liga Feminista y participó activamente en las campañas por el sufragio femenino. Incluso organizó actividades culturales y pedagógicas para empoderar a las mujeres a través del conocimiento. Bueno, nuestras conclusiones. Podemos sostener que la primera ola de feminismo en Costa Rica fue primordial porque fue, valga la redundancia, fue la primera en desmantelar un sistema muy arraigado, ¿verdad?, a sus principios patriarcales. Y las mujeres que se encargaron de alzar sus voces lo hicieron sin ser invitadas, lo hicieron por su cuenta, desde su autonomía, desde su intelectualidad, a salir adelante y a protestar, a criticar y a cuestionar la estructura que las dominaba en ese momento. Bueno, compañeros, también para agrandar la conclusión de mi compañera Lina, y bueno, en Costa Rica el feminismo de las décadas de 1920 y 1940 fue una fuerza transformadora. La literatura de la época no solo reflejó las tensiones sociales, sino que sirvió como un espacio simbólico de resistencia, visibilizando temas invisibilizados como la violencia y la discriminación contra las mujeres. Estas feministas no solo lucharon de forma aislada, dialogaron con otras corrientes ideológicas como el socialismo y el comunismo, construyendo alianzas. Su lucha no se limitó al derecho al voto, sino que abarcó la justicia social, la dignidad laboral y la autonomía. Y así termina nuestro proyecto. Muchísimas gracias.